Hoy vamos a proceder a la presentación en sociedad al nacimiento formal de un libro, hecho que es siempre en sí mismo importante. Desde aquí felicito a los padres, a mi querido amigo y autor, don Juan Blanco, y al editor, don Luis Fernando Villamea, responsable de la editorial Fuerza Nueva. No voy a cometer el error de hablar mucho del libro, de desentrañar lo que dice sus páginas, pues uno de los objetivos de esta presentación es que ustedes compren el libro y lo lean, con lo cual si lo contamos aquí, pues evidentemente no se cumpliría ese objetivo. Pero sí quiero decir algunas cosas en relación a él. Primero, aunque pueda parecer extraño, me quiero felicitar, o nos deberíamos felicitar por la ley de la memoria histórica. Pues sin una ley tan estúpida y ruin como esta, no habría nacido este libro, ni otros muchos que al calor incendiario de la misma han visto la luz. Además, al estar en oposición, porque este es un libro de oposición, al menos en lo que se refiere en el campo intelectual, hace que esta ley salga lo mejor de nosotros. La existencia de una historia oficial, de una historia sectaria y cateta del pasado, financiada por el Estado y elaborada al dictado de numerosos estómagos agradecidos, ha hecho posible, gracias a Dios, la aparición de una nueva historiografía española, españolista, de calidad, combativa, correosa y brillante en sus argumentos y difícilmente rebatible. Esto no se puede negar y también hay que reconocer que se lo debemos al gobierno actual. Es decir, no todo lo va a hacer mal, ¿no? Alguna cosa tendría que hacer bien. Y gracias a eso está la historiografía actual. España no tenía una historiografía tan brillante y tan combativa, no la historia oficial que se propugna desde el poder, sino una historia de verdad, pues prácticamente desde la Guerra Civil, en la época que estaban los Arrarás, los Aznar, los Salas, etc. La nueva historiografía española del siglo XXI sobre la historia de España del siglo XX es revisionista para unos, continuadora de los años 40 y 50 para otros, pero sin lugar a dudas está llamada a ganar la batalla intelectual. Y tengan ustedes la certeza de que quien gana la batalla intelectual más tarde o más temprano gana la guerra. Por todo esto, hoy es un día feliz. Nace un nuevo libro, nace un libro comprometido, de los que van en primera línea de combate. Ahora que estoy escribiendo sobre Yagüe, pensaba que el libro de Juan me recordaba la cuarta bandera de Carlos Iniesta en el Ebro, y que además centra sus combates en uno de los tejidos más sensibles y más importantes de nuestra sociedad, de nuestra memoria y orgullo colectivo, la historia del Valle de los Caídos, de los caídos de los dos bandos en nuestra trágica y aún no superada guerra civil. Este libro aporta datos fundamentales para conocer la verdad absoluta, no la verdad de unos y la de otros, sino la verdad de todos. Juan Blanco, con su libro, seguramente sin saberlo, ha seguido una tradición que en esta universidad tenemos como lema, es decir, in veritatis libertas, que es nuestro lema, es decir, la verdad era libre. Y este libro precisamente sigue ese lema. Por todo eso yo creo que estamos hoy aquí congregados y vamos a empezar formalmente el acto de presentación dándole el uso de la palabra al editor don Luis Fernando Villamea. No podemos olvidar que precisamente el fundador de Fuerza Nueva, Blas Piñar, aquí sentado en primera fila, fue también miembro fundador del Centro de Estudios Universitarios, mucho antes todavía de haberse fundado Fuerza Nueva. Es decir, son dos razones para estar hoy alegres, felices, porque primero, como tú me hubieras dicho, nace un nuevo libro, y segundo, porque es un libro de combate y un libro que tratará de poner en solfa todas las mentiras que están volcando desde hace mucho tiempo aquellos que están interesados en el lado gramsciano de la vida. Juan Blanco es compañero mío, periodista, fue subdirector del Alcázar, pues prácticamente toda la vida última y más brillante del periódico. Compañero desde entonces, yo también he sido colaborador del periódico, hemos trabajado estrechamente, pero esto es lo que menos nos debe interesar en este momento. Lo que más nos tiene que interesar es que él tenía temas que tratar, que son temas periodísticos, en libros, y esos temas, esos asuntos, yo creo que tengo alguna razón para poder manifestar aquí que se los he decantado yo. Hay dos grandes temas que él ha tratado como nadie. Primero, el del 23 de febrero. 23 de febrero, crónica fiel de un golpe anunciado, fue el título de su libro. Yo sabía que él tenía un extraordinario trabajo de auténtica investigación serio sobre ese asunto, y yo fui el que le animé a publicarlo en aquel momento difícil, porque el 23 de febrero todavía estaba relativamente reciente, y segundo, porque era un asunto que estaba sin clarificar entonces y sin clarificar hoy.
Juan, yo creo que dio en el clavo, y como dice la publicidad hoy en la televisión y en los periódicos, seguramente el mejor libro sobre el 23 de febrero que se ha publicado hasta el momento. Yo me atribuyo en parte ese mérito, el mérito suyo, naturalmente, de haberlo escrito, de haberlo trabajado y de haber lidiado con tantos toros como han salido de esos toriles. Pero aparte de ello, me atribuyo yo, como me atribuyo también en el del Valle de los Caídos, la animación a publicarlo. Yo sabía también que Juan, sobre este tema extraordinario del Valle de los Caídos y de la mentira que ha surgido en torno a él, pues tenía mucha documentación y esa había que ponerla de manifiesto. Ha comenzado muy bien el libro, porque comienza con la Convención de Ginebra, y eso está ya en la introducción, en el prólogo del mismo, y eso es algo que verdaderamente pone en solfa todo lo que se ha venido diciendo, tanto del caudillo, tanto de la obra, como de todos los trabajos forzados que dijeron que había allí, y de los presos políticos, que ya veremos ahora como no fueron nunca políticos, sino que fueron presos comunes y con grandes delitos de sangre en muchos casos. Este libro hacía falta, y me atribuyo otra vez, perdonad, me atribuyo el éxito, porque sé que lo va a tener, y me atribuyo también el mérito de haber influido para que Juan sacase adelante esta obra. Hemos puesto mucho empeño en ello, y sé que son muchos sacrificios, y en este momento más. Aparte de ello, hay que ver que la situación actual con la Ley de Memoria Histórica recientemente publicada, pues tampoco hace ningún beneficio a ello. Pero también es verdad que, en fin, como decía José Antonio, benditos sean los tiempos difíciles, porque ellos traerán la depuración de los cobardes, ¿verdad? Pues esto bendito que sea en este tiempo, que haya llegado ahora, y lo vamos a poner en distribución inmediatamente, ya prácticamente está, para que llegue al mayor número de puntos posibles en España y en el extranjero. Merece la pena leerlo. Hay cantidad de documentos reproducidos textualmente. Están los documentos de la Guardia Civil, que son inapelables, los documentos del Patrimonio Nacional, los documentos de la propia Casa Civil del caudillo y de la Casa Militar, hay alguno también, y está toda la verdad sobre este asunto, sobre todo la verdad de las familias de los presos que trabajaron allí, y la verdad, al mismo tiempo, de toda aquella obra que en torno a aquella comunidad de presos quedó allí para toda la vida ya en el Valle de los Caídos, habitualmente establecida. Es decir, que en este caso podemos felicitarnos porque tenemos ante nosotros una obra impresionante y que va a servir para todos aquellos que intentan pues echar tierra sobre el Valle de los Caídos, sobre la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es lo que verdaderamente molesta, y sobre tantas y tantas cosas que en el mundo actualmente operan contra nuestro pensamiento, contra nuestra manera de ser y contra la memoria histórica y la memoria sobre todo del caudillo Franco. Y dicho esto, nada más. Bueno, decía que estaba a punto de excusar mi asistencia por el nivel de los ponentes, nivel al que yo no me considero que esté. Pero, bueno, es que yo siempre que estoy con Juan y con Luis, por muy director de Alba que sea, me siento como el eterno becario, el eterno meritorio. Sin embargo, haber excusado mi asistencia hoy me hubiera privado de la compañía de buenos amigos, como los que veo entre el público, de la compañía de Juan y de Luis, y de haber conocido a Togores, que es una persona a la que llevo mucho tiempo oyendo hablar y oyendo hablar muy bien. Había pensado comenzar mi intervención con un tópico diciendo que el libro de Juan es un libro, tendría que ser un libro de lectura obligada en las facultades de periodismo, pero no lo voy a hacer, en primer lugar porque no soy muy partidario de las lecturas obligadas, y en segundo lugar porque soy menos partidario todavía de las facultades de periodismo. Sí que sería, no sería un libro de lectura recomendada, pero de lectura obligada, pero sí que sería un libro de lectura recomendada que yo le recomendaría a cualquier aspirante a periodista, porque a mí el libro de Juan me parece ante todo un ejemplo acabadísimo de reporterismo, que es un género que se trabaja muy poco en España. En España se trabaja más la columna, somos más de tertulia, pero el reporterismo que exige trabajo, pues como que nos cuesta un poco más. El libro de Juan a mí me parece eso, un ejemplo acabadísimo de reportaje. Es un libro que está muy bien documentado, aporta una cantidad de datos
que son incontestables. Yo creo que si alguien te contesta, Juan, va a ser con el insulto, porque no van a poder oponer datos a los que tú aportas. Pero no es una exposición fría de datos, sino que Juan, como buen periodista, hace la lectura muy ágil, muy amena, cumple la función básica del periodista, que es atrapar en la primera línea al lector y no soltarle hasta la última. Y bueno, luego el libro está salpimentado con unos comentarios muy humorísticos de Juan. El tópico obliga a decir, cuando se dice a alguien que es muy humorístico, un humor muy inglés. Bueno, los que hemos estado en Inglaterra sabemos que los ingleses tienen la gracia de las avispas. Entonces vamos a decir que es un humor muy español. Las horas que ha pasado Juan en una redacción se le notan a la hora de haber diseñado la portada, que yo creo que Luis también habrá tenido que ver. Luis es otro que, como bien sabéis, ha pasado muchas horas en una redacción, porque no solo le han dedicado muchas horas a escribir el libro, Juan. Cuando uno trabaja mucho en un reportaje en prensa, pues luego es muy común que la portada se resuelva enseguida. Y hay que echarle casi tantas horas a pensar la portada como a pensar en el reportaje. No creo que Juan haya echado tantas horas a escribir el libro como a pensar en la portada, pero algunas sí que habrá echado. Es un libro que él ha elegido la Cruz del Valle de los Caídos, que es un símbolo que no deja indiferente a nadie, ni siquiera a María Teresa Fernández de la Vega, sobre todo a María Teresa Fernández de la Vega. Y el subtítulo es un subtítulo en el que se resume perfectamente la tesis del libro: ni presos políticos ni trabajos forzados. Luego en la misma portada podemos encontrar dos sellos de garantías, que es el sello de la colección Denuncia, la editorial Fuerza Nueva, y luego sobre todo el gran sello de garantía, que es el nombre de Juan Blanco. Yo tengo que confesar, Juan, que cuando leía el libro me preguntaba qué te había movido a escribirlo, cuál era tu afán. Yo, por lo poco que te conozco, sé que no es un afán de protagonismo, un afán de estar en el machito sin más, sino que es un afán, yo creo que es un afán quijotesco, solo que en vez de contra molinos manchegos te vas a enfrentar contra unos enormes ventiladores que están aplicados en una superficie de porquería, que son los ventiladores de la manipulación y la memoria histórica. También me preguntaba, esto no respondía a mi pregunta anterior, de qué te había movido. Yo me preguntaba por qué no has preferido quedarte en tu casa a verlas venir y dejarlas pasar. Y vuelvo a repetir que por lo poco que te conozco, yo sé que tú eres un hombre de lealtades inamovibles. Eres un hidalgo pobre, un cristiano viejo, y por tanto no te mueves por criterios de oportunidad política, sino por un código de honor. Y yo creo que Juan, los que lo conocéis más, me podéis dar la razón, frente al Yes We Can de Obama, el sí podemos, él opone el Yes We Must, el sí debemos. Y también me temo que quizás no conozcas a Gustavo Bueno, al filósofo, pero yo creo que los dos habéis hecho vuestra una frase que a mí me encanta y que yo creo que explica cuál ha sido el verdadero motivo por el que has escrito este libro, que es una frase que dice: defender aquello en lo que crees no sirve a nada, pero anda que no defenderlo. Querido Juan, muchas gracias por haberme invitado. Ha sido una invitación inmerecida. Yo no tendría que estar aquí, tendría que haber estado Utrera, Blas Piñar, Ezpeleta, no sé, gente muchísimo más capacitada que veo aquí entre el público. Muchas gracias por haberme invitado de todas formas. Te deseo todos los éxitos con este libro y, por favor, cuando te animes a sacar del cajón, que no del armario, el libro inédito que tienes sobre Juan Carlos de Borbón, por favor, llámame. Muchas gracias. Que conste que también les... Primero que esta catarata de elogios, pues me ha abrumado. No sé, yo tenía aquí unos apuntes, una especie de guiones que ustedes no saben lo que me ha costado hacerlos. Seguramente las papeleras españolas estarán contentísimas porque he llenado papeleras y al final no sé si me va a servir para algo. Y es que de pronto, bueno, voy a darles las gracias por todas las cosas que habéis dicho de mí, que ustedes, que son inteligentes, supongo que se habrán creído al 10% o al 15%, que ya es suficiente. Recordaba, fuera de los apuntes, que hace unos meses estaba de visita yo en el Valle de los Caídos, una más, y de pronto vi llegar unas furgonetas y unos coches. Se bajaron los ocupantes y una especie de cicerone que les acompañaban, antes de subir a la gran explanada, abrió los brazos
y dijo muy seriamente: esto que vais a ver ha sido hecho por 20.000 presos republicanos políticos durante 20 años. Y lo bueno es que no se conmovió ni una piedra del valle. Es una cosa de verdad impresionante, nunca lo había visto. Pues bueno, pues no fueron 20 años, no fueron presos políticos, y qué más, pues no sé lo que dijo este hombre, pero todo era falso. Pero eso es lo que se lleva sobre el Valle de los Caídos, una leyenda negra con la cual hay que luchar, pero yo no solo, sino muchísimas personas, y hasta asociaciones que se deben crear de amigos del Valle de los Caídos, o no sé, pero hay algo que hacer, porque el valle es intocable, o debe ser intocable. Yo me río mucho cuando dicen: no, es que es lo más emblemático de Franco, o del franquismo. Y yo digo: hombre, no. Lo más emblemático puede ser el Plan Badajoz, por ejemplo. Y nadie dice: vamos a derribar las acequias y a dejar esto un erial como antes. Nadie. Bueno, pues seguramente la red de embalses que nos han dado electricidad durante tantos años. Tampoco, porque siguen dando electricidad. Podrían decir: bueno, pues vamos a... Bueno, eso sí que lo han hecho bastante. Vamos a terminar con la repoblación forestal, que fueron 2 millones de hectáreas. Eso sí, porque ya sabe que los árboles maquetos en el País Vasco se quemaron y los árboles no gallegos se quemaron, pero bueno, quedan mucho. Y yo pensaba que quizás una de las cosas más emblemáticas del tiempo de Franco, pues fueron la paga del 18 de julio y de Navidad. Y tampoco nadie ha dicho nada, ni los sindicatos ni nadie. Bueno, y al final dije: pues ya está. Pues lo más emblemático es la monarquía de don Juan Carlos de Borbón, heredero de Franco, a título de rey. Pues tampoco se dice nada. Se empieza a decir algunas cosas, pero tampoco mucho. Y yo le doy muchas vueltas al valle y no veo los emblemas de Franco por ninguna parte. ¿Qué pasa con el Valle de los Caídos? Pues pensando, se me ha ocurrido que si no existiese esa cruz de 150 metros de altura, se podían arreglar mucho las campañas. Porque yo tengo bastantes recortes sobre el asunto. Y resulta que casi todos hablan de esa cruz gigantesca, de esa cruz que se ve de todas partes, de esa cruz que ofende a los que no creen en Cristo. Y claro, yo creo que el misterio del Valle de los Caídos no es la cripta, ni es el monasterio, ni es la abadía, ni es los edificios que acompañan la abadía. Para mí que el intríngulis es la cruz. Quitada la cruz, como han hecho en las escuelas, se había terminado el problema. Pero claro, la cruz no se puede quitar y hay que luchar para que no se quite. ¿Qué es lo que pasa con el Valle de los Caídos? ¿Por qué esa manía de que eran presos políticos franquistas? Yo lo he estudiado mucho y de verdad se lo digo con toda sinceridad. No he encontrado presos políticos en tiempo de Franco, excepto algunos después de la guerra. No los maquis tampoco, ¿no? Sino algunos de conciencia que se movían, que querían organizar. Y entonces pues los cogía la policía y los llevaba cierto tiempo a las cárceles, salían tranquilamente, no les pasaba nada. No como en Rusia, que les hubiesen dado un tiro en la nuca y se había terminado la oposición franquista. Entonces, ¿qué presos políticos? Yo el libro, el primer capítulo del libro está dedicado, se llama Un capítulo de horrores. Alguien que ha leído el libro, una señora amiga, pues se horrorizó al leer el capítulo. ¿Por qué? Pues porque yo ahí saco algunas de las cosas que se hacían en zona roja. Pues por ejemplo cito el caso de en algún pueblo, no les voy a citar concretamente qué pueblo, pero bueno, en el libro está. Pues cogieron a 9 o 10 señoritos, les arrancaron los ojos, y entonces uno de ellos pobres pues le adelantó el pie y pisó a uno de los verdugos. Y claro, ante tamaña osadía, cogió el verdugo un hacha y le cortó el pie. Y de esos casos a montones. Por eso a mí me indigna mucho cuando dicen: se hicieron barbaridades por las dos partes. No, no se hicieron barbaridades por las dos partes. Se hicieron monstruosidades en la zona roja. Y se juzgó y se fusiló. No demasiado, no demasiado, porque tampoco se crean. Yo me he encontrado en el archivo de la Fundación
Francisco Franco un documento muy interesante que nadie lo había exhumado, y es donde se habla de que un informe elevado a Franco, no le van a mentir, claro, en aquella época no se mentía, y se dice que la asesoría jurídica del Ministerio del Ejército y la asesoría jurídica de Franco, del generalísimo, habían conmutado la pena de muerte, antes de pasar al Consejo de Ministros, era aparte, ¿no?, de 25 a 30.000 condenas a muerte. Yo he conocido a muchos conmutadores de pena de muerte. Por ejemplo, pues a don Gregorio Pérez Barba del Brío, padre de Gregorito, el rector de la Universidad Carlos III, que precisamente estuvo en el Valle de los Caídos. Este hombre, a mí me han asegurado que fueron 3 penas de muerte las que le salieron. Yo solo conozco una, pero bueno, puede que sean 3 o 4. Era juez militar, justificó asesinatos de soldados presuntamente derechistas en las trincheras, y bueno, pues fue condenado a muerte. Cuando en el Valle de los Caídos se autorizó a trabajar a los condenados, a los conmutados de pena de muerte, en diciembre del 43, este hombre fue a trabajar en las oficinas del destacamento de Molán en el Valle de los Caídos. En abril fue puesto en libertad. En mayo pidió el reingreso en el Colegio de Abogados de Madrid, se le denegó. Pidió el reingreso en Barcelona y se autorizó. Y eso es lo que se llama la persecución franquista. Pero no es solo ese caso. En el Valle de los Caídos hubo muchísimos conmutados de pena de muerte. Ellos decían, yo lo he visto esto en expedientes de evasiones, y se hablaba allí pues eso, iba el inspector de destacamentos y Pajares Lastra y preguntaba, bueno, ¿y usted qué sabe de este hombre que se ha evadido y tal? No sé qué. Pero antes decía, está condenado a 30 años. No, no estaba condenado a 30 años. Estaba condenado a pena de muerte, y al conmutarle era la pena inmediatamente inferior, 30 años. Vamos a entrar en la historia. La historia empieza en 1937. En 1937 Franco firma un decreto, él solo, porque aún no existen ministros, un decreto en el cual concede el derecho al trabajo a los prisioneros de guerra y presos condenados por delitos no comunes. No delitos políticos, sino delitos no comunes. ¿Por qué? Lo explica en la entrada. Ese decreto ha sido atacadísimo, ha sido criticado por todas partes, y parece que no lo entiendan, parece que no sepan leer. Franco lo explica en el prólogo del decreto. Y dice 2 cosas importantes. Primero, dice, el avance victorioso de las tropas nacionales está produciendo muchos prisioneros de guerra y muchos que han cometido delitos, millares de españoles que han cometido delitos y que deben ser juzgados, no dice condenados, que deben ser juzgados, y mientras tanto hay que arreglar esta situación. ¿Cómo se arregla? Pues se arregla concediéndoles el derecho al trabajo y les pone un sueldo, pero un sueldo que es prácticamente similar al de un trabajador libre. No le voy a decir cómo es el sueldo porque nos alargaríamos mucho. Y explica lo siguiente, dice, es que los condenados o los procesados no pueden ser una carga para el Estado, para la sociedad. Más o menos viene a decir, todo español debe ganar el pan con el sudor de su frente. Y añade, y de estos, los presos, deben mantener a su familia dignamente con su trabajo. Ahí está el intríngulis de toda la política social española, porque arranca ahí, fíjese, para los presos. Pues eso se va a extender a toda la población española. Todos tienen derecho al trabajo y todos tienen prácticamente la obligación de trabajar el que encuentra trabajo, ¿no? Que eso es otra cosa. Pero es el derecho al trabajo. Un año después, ya cerca ya de la terminación de la guerra, el año 38 a finales, se crea el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo. Este patronato actúa inmediatamente en todos los pueblos y ciudades donde existen condenados o presos.
y crean comisiones para repartir los sueldos de los que trabajan, de los presos trabajadores, entre sus familias. Y actúa de una forma que se queda uno asombrado, porque se les concede los mismos derechos que a los trabajadores libres, hasta tal punto que tienen derecho a horas extraordinarias, tienen derecho al plus familiar, tienen derecho al plus de carestía de vida, tienen derecho a los seguros de accidentes de trabajo, todo como la legislación española que se va creando, y además se dice, y los derechos que correspondan en el futuro a todos los trabajadores libres. Aún está lejos el Valle de los Caídos, ¿eh? Y se lo explico esto para que vean qué es lo que llega al Valle de los Caídos. En enero de 1930 y 40 se crea ni más ni menos que unas comisiones de revisiones de penas que actúan de una manera increíble. Estas comisiones, en las cuales se distingue un capitán que después dará mucho que hablar, era del Cuerpo Jurídico Militar y se llamaba José Solís Ruiz. Bueno, pues estas comisiones tenían la siguiente misión: podían rebajar las penas de las sentencias que ellos lo consideraran que habían sido excesivas, pero no podían elevar las penas de las sentencias que ellos consideraran leves, que se habían dejado llevar por la bondad los jueces. Solo rebajar penas, no subirlas nunca. Bueno, pues verán esto, porque se habla mucho de la poca generosidad de Franco durante esos años. Verán, es que perdonen, pero veo poquísimo. La ley de 1 de octubre de 1940 resulta que incluye en los beneficios de la libertad condicional a los condenados a presos, a los condenados a apenas 6 años y un día, y hasta 12 años si han cumplido la mitad de la condena. La ley de 1 de abril, vayan contando porque esto es tan rápido. La ley de 1 de abril de 1941 extiende los beneficios anteriores para los condenados a 12 años si han sido condenados por rebelión militar. La ley de 16 de octubre del 42 beneficia con los beneficios de la libertad condicional a los que han sido condenados con 14 años y 8 meses, quiere decir que a la calle. Este año el gobierno publica una nota que anuncia que gozan de la libertad condicional las 2/3 partes de todos los condenados por delitos cometidos durante la guerra. Vamos a ver. No he terminado aún en la catarata esta tan tremenda de leyes que van poniendo la calle a toda velocidad a los presos. La ley de 30 de marzo de 1942 beneficia a los condenados hasta 20 años. Y ahí hago un alto, porque no es el año 40, como dicen, cuando llegan los reclusos trabajadores al Valle de los Caídos, no. Llegan, primero son los de la empresa San Román. Los de la empresa San Román llegan en mayo de 1943. La empresa San Román es la encargada de hacer el túnel y los alrededores. Se llama el Monumento Nacional. Bueno. La empresa Molán, que es la encargada de hacer la abadía que luego no ocuparán los monjes, se construye una nueva cuando ya los penados no estén en el valle. Llegan a principios de junio del 43, y los de la carretera, que son los de Banús, llegan hacia finales de junio de 1943. Son 3 destacamentos diferentes que entre los 3 hacen 500 hombres. Cifra que ya prácticamente no se volverá a repetir. Será de 300, será de 200. Pero ¿cómo llegan estos hombres allí? Llegan como peones la mayoría, porque lo que se necesita allí son peones. Los trabajos han comenzado en el Valle de los Caídos el mismo día en que aparece en el Boletín Oficial del Estado, el 1 de abril de 1940, aparece un decreto por el cual se instituye
el Valle de los Caídos. El monumento entonces se llamaba Monumento Nacional de los Caídos. Bueno, te digo por la hora. Entonces, estos 3 destacamentos prácticamente son peones que van allí a trabajar voluntariamente. Y es muy sencillo por qué van voluntariamente. A nadie le amarga un dulce. Seguramente hay algunos comentaristas que dicen desesperados, es que Franco usó el palo y la zanahoria para que trabajaran los reclusos. Bueno, pues puede ser, el palo no, pero la zanahoria sí. ¿Y entonces qué hizo? Pues cosas muy sencillas. Los que querían trabajar y servían para trabajar, no todo el mundo servía para trabajar, como es lógico, recibían un sueldo. Tenían todos los seguros absolutamente como los obreros libres. Cobraban el mismo sueldo que los obreros libres, según categorías profesionales, claro, se entiende. Y además, las familias recibían una gran parte del salario del trabajador. Llegaron al Valle de los Caídos. ¿Cómo era aquello? Al principio, el valle era pues muy destartalado, podríamos decir. No había carretera, no había prácticamente nada. Había problemas de comida, había problemas de electricidad, había problemas de gasolina, había problemas de cemento. Y dirán, ¿cómo si Franco tenía tanto interés ocurría esto en el valle? Pues mire, fue una... que no se le hizo caso a Pedro Muguruza, que era el arquitecto y el diseñador del valle. Él se fijó en regiones devastadas. Regiones devastadas es un organismo oficial y no estaba sujeto a ningún tipo de cupos. Y entonces a toda velocidad pues reconstruyó Teruel, reconstruyó Oviedo, reconstruyó, yo qué sé, los pueblos y puertos y de todo. No estaban sujetos a cupos. Pero en el valle se equivocaron, no le hicieron caso a don Pedro y se lo encargaron a empresas privadas. Y entonces ni Franco pudo con ello. Eran unos años difíciles, efectivamente. Hubo que llevar la electricidad al valle, hubo que buscar hilo de cobre para llevarlo al valle, desde un sitio que no era un transformador para el valle. Los problemas eran brutales. Faltaba gasolina, faltaba mucha gasolina. Bueno, yo me he encontrado entre toda la documentación una cosa muy graciosa, y es que el patronato autorizó a la prisión de Valencia a que sus presos fuesen a trabajar a Quart de Poblet en tranvía, mientras no se encontraran cupos de gasolina. Y entonces los presos iban todos los días y volvían en tranvía a trabajar, cruzando toda Valencia como era natural. ¿Qué ocurría mientras tanto en el valle? Lo mismo, no había gasolina. Se perforaba con martillos eléctricos, se perforaba para meter los cartuchos de dinamita, volar para hacer el túnel, que hoy es la cripta. Como había muchas restricciones de electricidad, se intentó alternar con gasolina, pues martillos que perforaran movidos por gasolina. Faltaba la gasolina. Entonces hubo una serie, bueno, hasta el cemento, hubo partidas de cemento que llegaron fatal. Lo cuenta Iríbar de Miguel, que fue, y tiene mucha gracia, es un hombre, un ingeniero, que fue el que diseñó la carretera, la proyectó y la construyó. Y que además cuenta una cosa que les voy a contar, es muy gracioso, porque pues ya saben ustedes que se ha hablado de que Puerto Banús se hizo gracias al dinero que ganó Banús en el valle. Y este hombre explica, porque él llevó las cuentas de Banús, que Banús ganó en la carretera 1 millón de pesetas, nada más. Con eso, desde luego, no creo que se pudiera hacer Puerto Banús. Yo lo he visto y, desde luego, es imposible. Bueno, pues hubo unos problemas enormes en el valle. Mientras tanto, ¿cómo vivía la gente? Pues la gente vivía muy bien, de verdad, muy bien. Yo estoy convencido de que había muchos obreros españoles que no vivían tan bien como los penados del valle, los reclusos trabajadores. Entre otras cosas, porque no le faltó jamás comida. ¿Por qué? Porque el Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, un organismo que se creó para vigilar y fomentar las obras, los consejeros tuvieron mucha vista. Y entonces rápidamente pues nombraron consejero al comisario general de Abastecimientos y Transportes. Como sabe todo el mundo, Abastecimientos y Transportes era el que movía
el que movía toda la alimentación en España. Nunca faltó ya comida en el Valle de los Caídos, jamás, nunca. Ni para el cuidado, ni para los obreros libres, ni para los obreros penados, porque había tantos obreros libres como obreros penados, porque eso es lo que no se dice nunca. Es que allí había una gran población de obreros que eran libres, que contratados por las empresas contrataban obreros libres y contrataban obreros penados. ¿Por qué se contrataban los obreros penados? Por la mano de obra, que era la escasa, la mano de obra del peonaje. Pero si no, sobraba para especialistas, les sobraba con los obreros libres. ¿Cuánto cobraban los obreros del Valle? Pues yo he visto cuentas y declaraciones por ejemplo, del inspector central de destacamentos y un documento muy curioso que existe en el Patrimonio Nacional, en el cual se cuenta que los guardas del Consejo de las Obras en el Valle cobraban al mes 333 pesetas. Los reclusos trabajadores cobraban más de 333 pesetas, entre otras cosas porque tenían. Las empresas le daban a cada obrero, aparte de lo que les correspondía legalmente, 5 pesetas diarias de sueldo extraordinario. 5 pesetas diarias de la época. Nunca le faltó dinero. Así hubo los problemas que hubo en el Valle. Había unos economatos. Los economatos se convirtieron prácticamente en cantinas. Y en las cantinas se movía el vino de una forma tremenda. Había productos que no había fuera del Valle. ¿Cómo se fue poco a poco la disciplina, que nunca existió fuerte en el Valle, nunca existió? Porque la teoría que aplicó allí el patronato fue de una libertad relativa, de un régimen de semilibertad, y tanta que semilibertad. Los obreros podían ir por turnos, eso lo llevaban muy bien. Llegaban domingos y le correspondía a unos ir al Escorial, a otros les correspondía ir a Guadarrama, y se iban tranquilamente por la carretera, porque entonces, claro, los transportes eran, pero se iban. Y claro, hay cosas muy graciosas, porque saldrá gente que dirá, no podían ir porque estaba... No, sí, porque el patronato, yo he encontrado documentos que dice, fulanito de tal fue sorprendido cuando iba por la carretera del Escorial al Escorial sin permiso. Quiere decir que había quienes iban con permiso. En este sentido, de esta política de semilibertad o régimen de libertad sin vigilancia, porque ahora contaré más cosas de la vigilancia, pues produjo en un destacamento cercano al Valle de los Caídos, que llevaba su mismo sistema de vida, que era el del Escorial, el que estaban poniendo ventanas, puertas, calefacción y tal en el Hotel Felipe II. Y en ocurrió un hecho que es muy gracioso, la documentación también la encontré. Y es que, un domingo al pasar lista por la noche faltaba un recluso trabajador. Bueno, se dio parte a la Guardia Civil y se le encontró cerca de Ávila a este hombre, el lunes. Bueno, y lo malo es que cantó. Porque si hubiese dado una excusa, hubiese dicho otra cosa, hubiese sido. No. Pero dijo, no, es que la costumbre del destacamento es que cuando cobramos el sueldo, como buenos albañiles, pues nos vamos por ahí de tascas y tal. Y el otro día dijimos, ¿por qué no nos vamos a Peguerinos? Y se fueron a Peguerinos. Dice, allí bebimos tanto que perdí el sentido de la orientación y en vez de ir para abajo fui para arriba y aparecieron en Ávila. Bueno, pues disolvieron rápidamente, no duró 15 días más, no sé quién terminó las puertas y ventanas, no lo sé, del destacamento famoso del Felipe II. Es que no había vigilancia, había sí trabajo, trabajaban bien, se trabajaba bien, pero no, es mentira. Por ejemplo, cuando dicen, pues eso, como la célebre canción, y entró un civil con bigote, pues no había civil con bigote, nada, ni se echaban a la cara el fusil ni nada de eso. En el Valle de los Caídos, cuando iban a llegar los reclusos trabajadores, San Román pidió que rápidamente acudiera a la Guardia Civil, que hubiese allí un puesto de la Guardia Civil. Y no se le hizo caso ninguno.
Y entonces el Valle de los Caídos estuvo sin guarda, sin guarda de Policía Nacional y esto, pues era en junio del 43, pues hasta el 45. Y fíjense por qué, cuál fue el motivo que fue la Guardia Civil y se creó allí un puesto. Y es que en febrero del 44 se escaparon del destacamento de la carretera, se escaparon 11 presos, y ahí dicen muy pudorosamente que no eran afiliados comunistas, pero que eran de simpatizantes del comunismo. Bueno, pues rápidamente el inspector central del destacamento, señor Pajares, pues fue a investigar por qué se habían escapado. Y se habían escapado por confusión. Estos hombres vieron llegar unos furgones que separaron el destacamento de la carretera y luego continuaron al destacamento de la abadía y se llevaron unos presos. Y entonces ellos supusieron que se los iban a llevar a la cárcel otra vez. Y dijeron que a la cárcel ni pensarlo. Y se marcharon del valle. Bueno, se armó tal escándalo que en el expediente yo he encontrado hasta un proyecto que es un disparate, pero que es lógico, ¿no? Y es que quisieron blindar el valle. Quisieron blindar el valle. Con alambradas, con perros. Bueno, aquello era una cosa espantosa. Y dijeron que no, que el régimen de semilibertad había que tal, bueno, que llevarían guardia civil, efectivamente. Llevaron 13 guardias civiles y un sargento para todo el valle. Y estos hombres, por lo que los documentos que yo he encontrado, pues resulta que una vez al día iban a un destacamento o a otro y decían, ¿ha pasado algo? ¿Cómo va esto? ¿Va bien? Bueno, pues adiós, hasta mañana. Y eso era la guardia civil que tenían en el Valle de los Caídos. Pero no eran 13, eran 12, porque uno se dedicaba a cocinar y a las labores de la casa. Y los demás, pues patrullarían no sé por dónde, porque claro, patrullar por el valle es como patrullar por el desierto del Sáhara, ¿no? Aquello está lleno de piedras, está lleno de árboles, menos que ahora, porque la repoblación forestal ha sido inmensa. Pero así funcionaban. No había nada. Dicen, bueno, pero ¿y los funcionarios de prisiones? Seguro que iban armados de pistola. ¡Oh! Armados de pistola. Los funcionarios de prisiones no llevaban pistolas. Además, había un jefe de prisiones que mandaba en cada destacamento, el cual tenía 2 ayudantes auxiliares. Para más de 100 reclusos tenía el jefe del destacamento y 2. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo nos escapaban? Pues sí, uno de los capítulos se titula, que es la declaración de uno de los reclusos, de aquí se escapa el que quiere. Y se escapaban, sí, pero sobre todo los domingos. No sé por qué, pero los domingos sí les encantaba marcharse. Y se marchaban. Y algunos decían, sí, es muy fácil. Uno sale del valle, se va al ferrocarril más cercano, allí se coge el tren y se marcha. O sea que la cosa no era tan difícil. Hubo que ustedes habrán visto la película, habrán ido a nombrar una fuga de la cual yo doy 5 versiones, que hay 5 versiones, que es la de Nicolás Sánchez Albornoz y la de su amigo, La Mana. Eso fue una cosa, yo le titulo una historia con historietas, porque es increíble. Bueno, es una cosa disparatada. 5 versiones diferentes que dan ellos 5 versiones. Se escaparon, bueno, yo creo que se escaparon porque, no, Franco no creo que fuese, pero los ministros dijeron, vamos a quitarnos problemas, es el hijo del don Claudio Sánchez de Albornoz, que era pues el monstruo de la historia, ¿no? Y vamos a quitárnoslos de encima. Pues este chico, a sus 22 años, había pretendido hacer un sindicato para derribar el régimen de Franco en 1947, fíjense. Con todo eso, que España estaba rodeada de problemas, sin embajadores, iban un jaleo terrible, ¿no? Condenada. Y este chico, pues se creyeron que podían derribar el régimen de Franco. Le salió 4 días y medio. Y La Mana hubiese salido, llegaron allí en marzo, y hubiesen marchado en enero, La Mana. Y Sánchez de Albornoz, no sé si le quedaba año y medio o algo así, si no lo hubiesen aplicado, como decía Pérez Barba, que dice en unas declaraciones muy buenas, ¿sí? Dice, es que todos los años había un indulto, dice, a los de 12 años, a los de tal años, a los de no sé cuántos años, sí, pues no eran indultos, pero lo eran. Bueno, nos hemos quedado en lo de los indultos. Hay otro decreto que se da
que es un coladero terrible, que va a servir para eso, va a servir de una forma terrible. Es un decreto de la Jefatura del Estado de 17 de diciembre del año 43. Acaban de llegar los presos allí. Y entonces se autoriza al patronato a que proponga, y se aprueba, siempre que el patronato presentaba algo, se aprueba, presentase la libertad condicional para los que tuviesen méritos extraordinarios, para los que estuviesen enfermos, para los que fuesen viejos, para los que fuesen jóvenes. Yo no sé, era un coladero terrible. Total, que se aplicó. Seguramente se le aplicaría a Peces Barba y salió. Y en ese mes de diciembre, señores, ocurre un suceso muy importante. Y es que ante esta salida de presos tan enormes, el patronato se ve en la obligación de oficiar a todas las cárceles españolas pidiendo que rápidamente se conteste con listas diciendo qué presos comunes tienen y qué profesión tienen. Estos presos comunes en febrero serán destinados al túnel de Mata Águilas. Es una gracia porque se ha escrito hasta una novela sobre el túnel de Mata Águilas, porque parece ser que uno del país descubrió que allí había habido un campo de concentración de pobres republicanos perseguidos por el franquismo. Pues no eran pobres republicanos, ni presos políticos, ni nada. Eran ni más ni menos que presos comunes que hicieron el túnel de Mata Águilas, de 2.800 metros de longitud, y nadie ha dicho nada. Yo supongo que alguno de ellos, y algunos de los que estaban en el Valle de los Caídos, que también llegaron muchísimos al Valle de los Caídos, porque los presos que ellos llaman políticos se iban acabando a toda velocidad, pues a lo mejor con la ley de memoria histórica han recibido unos millones de indemnización por haber sido perseguidos por el franquismo. Estos presos comunes, no les extrañe porque la vida tiene esas paradojas. En fin, vamos a llegar a un decreto que es importantísimo, que es el decreto de 9 de octubre de 1945. Este se llama Decreto de Indulto Total, por el cual solo van a quedar en las cárceles, fíjense, los violadores, los asesinos, los condenados por asesinato, ¿no? Directamente, los que hayan cometido latrocinios, los que hayan quemado iglesias, por ejemplo, o grandes edificios públicos. O sea, que quedan los grandes criminales, podríamos decir. Todos los demás van a la calle. Y es hasta tal punto este decreto que el periódico Madrid, que era el diario de la tarde, los más mayores se acordarán de él, de Juan Pujol, publicó un comentario, pero violentísimo, contra ese decreto, y en el cual, con una calidad de adivinanza extraordinaria, dice: esos que ahora se ponen a la calle, esos delincuentes, esos asesinos, dice, dentro de unos años seguramente van a ser reconocidos como luchadores por la libertad y por la democracia. Y lo pone el Madrid de aquella época, del año 45, no se equivocó. Nada más llegar al Valle los reclusos trabajadores, el patronato se reúne en su comisión permanente y acuerda la siguiente: divide a los trabajadores en buenos, muy buenos y extraordinarios. Bueno, los de comportamiento bueno se les concede 3 días por uno trabajado, o sea, 4. Trabajan un día y se les concede 3, lo que hacen 4. Vale. El muy bueno trabajan un día y se les concede 4 días de pena, que son 5 días. Y a los de comportamiento extraordinario son 5 por 1, o sea, 6 días. Quiere decir que un obrero que trabaje 1 año se le conceden 6 años. Ya fíjese, ¿qué pasa? Sigue el Valle de los Caídos despoblándose de trabajadores. Y esos trabajadores que se despoblan, esas plazas, ¿quién las llena? Los presos comunes, que llega un momento en que son una gran mayoría, es terrible. Allí se dice, por ejemplo, dice Lausín, el médico, dice, bueno, la situación cambió cuando llegaron los presos comunes, dice, porque antes se podía dejar un billete en cualquier sitio y no desaparecía. No, efectivamente. Y cuando llegaron los presos comunes, pues ocurrió, por ejemplo, lo siguiente,
En el destacamento de la carretera, ustedes, no sé, los más jóvenes no, pero sí, los de mi edad sí que se acordarán de unas máquinas de escribir que había, que eran, pues que eran unas máquinas de escribir que parecían unas torres, que pesaban 40 kilos, y que eran las Underwood o las Remington. Bueno, pues una de esas máquinas desapareció y jamás se volvió a aparecer. ¿Cómo se pudo robar en el Valle de los Caídos, en uno de los destacamentos, una máquina, no de estas portátiles, no, de aquellas que pesaban tantos kilos? Efectivamente, cambió aquello mucho. Bueno, toda esta campaña contra el Valle nace de un libro que se hizo escuetamente para ganar dinero. Yo conocí al autor muchísimo. Era Daniel Sueiro, ya murió, y Daniel Sueiro escribió un libro que la primera edición se titulaba La verdadera historia del Valle de los Caídos. Y cometió una equivocación. Para la segunda edición hizo una entrevista a los hermanos Raval. Y cambió de tal manera el sentido del libro que ya no lo tituló ni la segunda edición La verdadera historia del Valle de los Caídos. La tituló El Valle de los Caídos, los secretos de la cripta franquista. Bueno, ya cambió. ¿Qué dijeron los hermanos Raval? Pues los hermanos Raval, entre otras cosas, no le hablaron de malos tratos en el Valle de los Caídos. Sí, bueno, solo de uno, de un guardia civil que un día le pegó una bofetada a un recluso. Dice, y al día siguiente estaba destinado en Palma de Mallorca. O sea que la cosa era dura. Y habla de los equipos de fútbol que había en el Valle, compuestos por trabajadores libres y reclusos trabajadores, que competían con los pueblos cercanos, iban a los pueblos cercanos, jugaban allí, los otros venían al Valle y tal. Hablan que la madre de los Raval pues acumulaba comida para cuando fuese su hijo porque le gustaba mucho comer, o sea que había comida en el Valle. ¿Y qué más cosas? Pues cuentan, por ejemplo, dice, cuando llegaron, porque el padre Benito Raval, el padre de los Raval, era minero profesional y no llegó allí como condenado, sino como trabajador libre, como minero libre, el año 40, contratado por San Román para hacer la cripta. Y este hombre, pues claro, allí se llevó a mineros libres, y dice, cuando llegaron los penados, dice, no nos servían para nada. Efectivamente, solo servían para sacar piedras, pero no servían para hacer la cripta. Y nunca sirvieron, hasta tal punto que a última hora hay un documento en que dice que San Román pide permiso al Consejo de las Obras para contratar obreros en Almadén para terminar con las obras de la cripta. No, nunca. Esas cosas de que los pobres que trabajaban dentro y murieron de silicosis, yo no encontraba a nadie que muriera de silicosis. Aquí somos muy aficionados a decir, todos murieron de silicosis, todos somos monárquicos, todos somos no sé qué, todos somos demócratas. No, todos no, yo no. O sea que eso es la parte. Pero el asunto está ahí. Entonces estos hombres cuentan cosas muy interesantes sobre el Valle. No había problemas de ninguna especie. Entraban, salían la gente, había muchos que vivían allí sus familias, se hicieron una especie de chabolas, bueno, tal, y vivían. Le voy a contar el final del asunto. El asunto es que eso, la libertad, el régimen de semilibertad, pues condujo a una reunión del Consejo de las Obras y a un acta en la cual denuncia todo esto. Denuncia que aquello se ha convertido en un desastre absoluto. Que aquí todo el mundo hace lo que quiere, que el vino corre por allí como nada, que las familias tal, que la comida, bueno, tal. Y hay una contestación de Lastra, de este hombre, que es una gran persona, pero claro, quiere salvar el nombre del patronato de los destacamentos de allí, pero no puede salvarlo, no puede. Y entonces, a primeros de 1950, desaparecen los 3 destacamentos. Todos los reclusos, los que no han conseguido la libertad, a algunos se les concede el indulto, a otros van a trabajar y al poco tiempo, como siguen teniendo los privilegios del Valle, pues al poco tiempo son puestos en libertad. Y la mayoría de ellos, seguimos con la represión franquista, pues muchísimos los que lo pidieron consiguieron, fíjese, lo que no consiguieron muchos trabajadores que a lo mejor habían trabajado, con
combatido en la guerra a favor de los nacionales, ¿no? Consiguieron viviendas en el Gran San Blas. En el Gran San Blas consiguieron viviendas muchos de ellos. Y ahí están las listas de los que consiguieron viviendas. Digan lo que digan. Se disolvieron los destacamentos y el Valle de los Caídos pues continuó su marcha, ya con solo obreros libres, porque los obreros libres estaban desde allí antes que los reclusos trabajadores. Yo quiero decir una cosa que ignoran muchos. Efectivamente, en la carretera intervinieron reclusos trabajadores. En la antigua abadía, que hoy es hospedería, intervinieron también. Pero no intervinieron ni en la cruz, colaboraron en la cripta, pero no colaboraron ya no colaboraron en la construcción de la basílica, ni en la construcción de la abadía, ni sus edificios anexos. O sea que está ni en la explanada, ni en muchas cosas del Valle de los Caídos. Quiere decir que el Valle de los Caídos no lo hicieron efectivamente, no lo hicieron los reclusos trabajadores. Les voy a contar un secreto. El Valle de los Caídos lo hizo Francisco Franco. Bien, muchas gracias. Claro, uno ve lo que nos cuenta de los trabajadores penados del Valle de los Caídos y la verdad es que tenían unas condiciones bastante duras comparado con los piratas somalíes. Con lo cual, claro, pues uno le lleva a cierta duda a lo que nos está contando. Es decir, que tenían una vida verdaderamente dura porque no le dieron 4 millones de dólares ni los devolvieron a casa. Bien, finalmente voy a contar una anécdota que me contó hace años el abad sobre uno de los penados, que yo creo que, si la memoria no me falla, estuvo de penado y luego se quedó de vigilante. Está por ahí el padre Cantese del portero, el padre Cantera por ahí, que si me equivoco que me replique. Creo que tenía de apodo el Matacuras. Sí. Bueno, pues evidentemente no debía estar tan mal cuando luego se quedó de portero. Bien, finalmente solamente decir dos cosas. Una, sé de buena tinta de que se va a hacer una fundación para ayudar económicamente al Valle de los Caídos, dado que aunque es propiedad del Estado, el Estado lo tiene abandonado. Con lo cual, dado que no lo pueden tirar, a lo mejor están intentando que se caiga solo. Bueno, pues yo sé que se va a hacer una fundación y, bueno, al final, yo siempre me acuerdo la frase de Tobar: por la patria hasta la última gota de sangre, pero ni un duro. Y eso es una bellaquería. Es decir, por la patria primero se dan los duros y luego se da la sangre. Entonces, si estamos aquí reunidos, a lo mejor al Valle la sangre no se la podemos dar, pero sí los duros. Entonces, les animo, si se hace esa fundación, a rascarse los bolsillos. Y finalmente, para acabar, bueno, pues darle las gracias a Juan por haber tenido la gentileza de presentar su libro en nuestra universidad, y darles la gentileza, y agradecerles a ustedes que hayan estado aquí, porque saben que esta es su casa. Muchas gracias y buenas noches. Hoy vamos a proceder a la presentación en sociedad al nacimiento formal de un libro, hecho que es siempre en sí mismo importante. Desde aquí felicito a los padres, a mi querido amigo y autor, don Juan Blanco, y al editor, don Luis Fernando Villamea, responsable de la editorial Fuerza Nueva. No voy a cometer el error de hablar mucho del libro, de desentrañar lo que dice sus páginas, pues uno de los objetivos de esta presentación es que ustedes compren el libro y lo lean, con lo cual si lo contamos aquí, pues evidentemente no se cumpliría ese objetivo. Pero sí quiero decir algunas cosas en relación a él. Primero, aunque pueda parecer extraño, me quiero felicitar, o nos deberíamos felicitar, por la ley de la memoria histórica.
Pues sin una ley tan estúpida y ruin como esta no habría nacido este libro, ni otros muchos que al calor incendiario de la misma han visto la luz. Además, al estar en oposición, porque este es un libro de oposición, al menos en lo que se refiere en el campo intelectual, hace que esta ley hace que salga lo mejor de nosotros. La existencia de una historia oficial, de una historia sectaria y cateta del pasado, financiada por el Estado y elaborada al dictado de numerosos estómagos agradecidos, ha hecho posible, gracias a Dios, la aparición de una nueva historiografía española, españolista, de calidad, combativa, correosa y brillante en sus argumentos y difícilmente rebatible. Esto no se puede negar y también hay que reconocer que se lo debemos al gobierno actual. Es decir, no todo lo va a hacer mal, ¿no? Alguna cosa tendría que hacer bien. Y gracias a eso está la historiografía actual. España no tenía una historiografía tan brillante y tan combativa, no la historia oficial que se propugna desde el poder, sino una historia de verdad, pues prácticamente desde la Guerra Civil, en la época que estaban los Arrarás, los Aznar, los Salas, etc. La nueva historiografía española del siglo XXI sobre la historia de España del siglo XX es revisionista para unos, continuadora de los años 40 y 50 para otros, pero sin lugar a dudas está llamada a ganar la batalla intelectual. Y tengan ustedes la certeza de que quien gana la batalla intelectual más tarde o más temprano gana la guerra. Por todo esto, hoy es un día feliz. Nace un nuevo libro, nace un libro comprometido de los que van en primera línea de combate. Ahora que estoy escribiendo sobre Yagüe, pensaba que el libro de Juan me recordaba la cuarta bandera de Carlos Iniesta en el Ebro, y que además centra sus combates en uno de los tejidos más sensibles y más importantes de nuestra sociedad, de nuestra memoria y orgullo colectivo, la historia del Valle de los Caídos, de los caídos de los dos bandos en nuestra trágica y aún no superada guerra civil. Este libro aporta datos fundamentales para conocer la verdad absoluta, no la verdad de unos y la de otros, sino la verdad de todos. Juan Blanco, con su libro, seguramente sin saberlo, ha seguido una tradición que en esta universidad tenemos como lema, es decir, in veritatis libertas, que es nuestro lema, es decir, la verdad era libre. Y este libro precisamente sigue ese lema. Por todo eso yo creo que estamos hoy aquí congregados y vamos a empezar formalmente el acto de presentación dándole el uso de la palabra al editor don Luis Fernando Villamea. No podemos olvidar que precisamente el fundador de Fuerza Nueva, Blas Piñar, aquí sentado en primera fila, fue también miembro fundador del Centro de Estudios Universitarios, mucho antes todavía de haberse fundado Fuerza Nueva. Es decir, son dos razones para estar hoy alegres, felices, porque primero, como tú me hubieras dicho, nace un nuevo libro, y segundo, porque es un libro de combate y un libro que tratará de poner en solfa todas las mentiras que están volcando desde hace mucho tiempo aquellos que están interesados en el lado gramsciano de la vida. Juan Blanco es compañero mío, periodista, fue subdirector del Alcázar, pues prácticamente toda la vida última y más brillante del periódico. Compañero desde entonces, yo también he sido colaborador del periódico, hemos trabajado estrechamente, pero esto es lo que menos nos debe interesar en este momento. Lo que más adelante esta obra. Hemos puesto mucho empeño en ello y sé que son muchos sacrificios y en este momento más. Aparte de ello, hay que ver que la situación actual con la Ley de Memoria Histórica recientemente publicada, pues tampoco hace ningún beneficio a ello. Pero también es verdad que, en fin, como decía José Antonio, benditos sean los tiempos difíciles, porque ellos traerán la depuración de los cobardes, ¿verdad? Pues esto bendito que sea en este tiempo, que haya llegado ahora, y lo vamos a poner en distribución inmediatamente, ya prácticamente está, para que llegue al mayor número de puntos posibles en España y en el extranjero. Merece la pena leerlo, hay cantidad de documentos reproducidos textualmente, están los documentos de la Guardia Civil, que son inapelables, los documentos del Patrimonio Nacional, los documentos de la propia Casa Civil del Caudillo y de la Casa Militar, hay alguno también, y está toda la verdad sobre este asunto, sobre todo la verdad de las familias de los presos que trabajaron allí y la verdad, al mismo tiempo, de toda aquella obra que en torno a aquella comunidad de presos quedó allí para toda la vida ya en el Valle de los Caídos, habitualmente establecida. Es decir, que en este caso podemos felicitarnos porque tenemos ante nosotros una obra impresionante
y que va a servir para todos aquellos que intentan pues echar tierra sobre el Valle de los Caídos, sobre la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es lo que verdaderamente molesta, y sobre tantas y tantas cosas que en el mundo actualmente operan contra nuestro pensamiento, contra nuestra manera de ser y contra la memoria histórica y la memoria sobre todo del caudillo Franco. Y dicho esto, nada más. Bueno, decía que estaba a punto de excusar mi asistencia por el nivel de los ponentes, nivel al que yo no me considero que esté. Pero, bueno, es que yo siempre que estoy con Juan y con Luis, por muy director de Alba que sea, me siento como el eterno becario, el eterno meritorio. Nos tiene que interesar es que él tenía temas que tratar, que son temas periodísticos, en libros, y esos temas, esos asuntos, yo creo que tengo alguna razón para poder manifestar aquí que se los he decantado yo. Hay dos grandes temas que él ha tratado como nadie. Primero, el del 23 de febrero. 23 de febrero, crónica fiel de un golpe anunciado, fue el título de su libro. Yo sabía que él tenía un extraordinario trabajo de auténtica investigación serio sobre ese asunto, y yo fui el que le animé a publicarlo en aquel momento difícil, porque el 23 de febrero todavía estaba relativamente reciente, y segundo, porque era un asunto que estaba sin clarificar entonces y sin clarificar hoy. Juan, yo creo que dio en el clavo, y como dice la publicidad hoy en la televisión y en los periódicos, seguramente el mejor libro sobre el 23 de febrero que se ha publicado hasta el momento. Yo me atribuyo en parte ese mérito, el mérito suyo, naturalmente, de haberlo escrito, de haberlo trabajado y de haber lidiado con tantos toros como han salido de esos toriles. Pero aparte de ello, me atribuyo yo, como me atribuyo también en el del Valle de los Caídos, la animación a publicarlo. Yo sabía también que Juan, sobre este tema extraordinario del Valle de los Caídos y de la mentira que ha surgido en torno a él, pues tenía mucha documentación y esa había que ponerla de manifiesto. Ha comenzado muy bien el libro, porque comienza con la Convención de Ginebra, y eso está ya en la introducción, en el prólogo del mismo, y eso es algo que verdaderamente pone en solfa todo lo que se ha venido diciendo, tanto del caudillo, tanto de la obra, como de todos los trabajos forzados que dijeron que había allí, y de los presos políticos, que ya veremos ahora como no fueron nunca políticos, sino que fueron presos comunes y con grandes delitos de sangre en muchos casos. Este libro hacía falta, y me atribuyo otra vez, perdonad, me atribuyo el éxito, porque sé que lo va a tener, y me atribuyo también el mérito de haber influido para que Juan sacase... Sin embargo, haber excusado mi asistencia hoy me hubiera privado de la compañía de buenos amigos, como los que veo entre el público, de la compañía de Juan y de Luis, y de haber conocido a Togores, que es una persona a la que llevo mucho tiempo oyendo hablar y oyendo hablar muy bien. Había pensado comenzar mi intervención con un tópico diciendo que el libro de Juan es un libro, tendría que ser un libro de lectura obligada en las facultades de periodismo, pero no lo voy a hacer, en primer lugar porque no soy muy partidario de las lecturas obligadas, y en segundo lugar porque soy menos partidario todavía de las facultades de periodismo. Sí que sería... no sería un libro de lectura recomendada, pero de lectura obligada, pero sí que sería un libro de lectura recomendada que yo le recomendaría a cualquier aspirante a periodista, porque a mí el libro de Juan me parece ante todo un ejemplo acabadísimo de reporterismo, que es un género que se trabaja muy poco en España. En España se trabaja más la columna, somos más de tertulia, pero el reporterismo que exige trabajo, pues como que nos cuesta un poco más. El libro de Juan a mí me parece eso, un ejemplo acabadísimo de reportaje. Es un libro que está muy bien documentado, aporta una cantidad de datos que son incontestables. Yo creo que si alguien te contesta, Juan, va a ser con el insulto, porque no van a poder oponer datos a los que tú aportas. Pero no es una exposición fría de datos, sino que Juan, como buen periodista, hace la lectura muy ágil, muy amena. Cumple la función básica del periodista, que es atrapar en la primera línea al lector y no soltarle hasta la última. Y bueno, luego el libro está salpimentado con unos comentarios muy humorísticos de Juan. El tópico obliga a decir, cuando se dice a alguien que es
muy humorístico, un humor muy inglés. Bueno, los que hemos estado en Inglaterra sabemos que los ingleses tienen la gracia de las avispas. Entonces vamos a decir que es un humor muy español. Las horas que ha pasado Juan en una redacción se le notan a la hora de haber diseñado la portada, que yo creo que Luis también habrá tenido que ver. Luis es otro que, como bien sabéis, ha pasado muchas horas en una redacción.